En esta edición de Jerusalén Deadline, el primer ministro Benjamín Netanyahu se ve obligado a despedir a su ministro del Interior mientras las protestas llenan las calles de Tel Aviv por las reformas judiciales que propone. Un análisis sobre dichas reformas en el Tribunal Supremo de Israel. Además, apoyo armamentístico a Ucrania por parte de Estados Unidos y una entrevista con un ex juez del Tribunal Supremo sudafricano sobre la importancia de permanecer junto a Israel. Además, cristianos británicos piden perdón por el papel de su país en un triste capítulo de la historia de Israel. Todo esto y mucho más en esta edición de Jerusalén Deadline. Hola y bienvenidos a Jerusalén Deadline, soy Chris Mitchell. El primer ministro Benjamín Netanyahu despidió a un ministro clave de su gabinete después de que el Tribunal Supremo dictaminara que no era apto para el cargo debido a su pasado delictivo. Netanyahu destituyó a Aryeh Deri como ministro del Interior y de Sanidad en una medida que amenaza con desestabilizar al recién gobierno israelí. El Tribunal Supremo dictaminó que Deri no puede ejercer porque fue condenado 2 veces por delitos financieros, por lo que cumplió condena en prisión y porque Deri prometió abandonar su vida política en un acuerdo de culpabilidad. La decisión se produce después de que más de 100,000 israelíes salieran a la calle para protestar contra las reformas judiciales propuestas por el gobierno de Netanyahu. Las reformas debilitarían el poder del sistema judicial israelí y darían más control a los políticos. Los críticos afirman que las propuestas socavarán el sistema de contrapesos del gobierno, mientras que Netanyahu y sus aliados sostienen que las reformas son necesarias para frenar lo que consideran una extralimitación judicial generalizada. Hablé con el abogado Jerome Marcus del Foro Político Coelet de Jerusalén sobre los planes de Netanyahu para la reforma judicial y por qué cree que tendrán un impacto positivo en Israel. Jerome Marcus, gracias por unirte a nosotros en CBN News. Hay una gran batalla sobre la reforma judicial ahora mismo aquí en Israel. ¿Puede decirnos qué es esta reforma judicial y es, como algunos dicen, el fin de la democracia? Bueno, no creo que sea el fin de la democracia. Creo que en realidad es lo contrario. Lo que estamos presenciando es un esfuerzo por parte del nuevo gobierno para hacer retroceder algunas medidas muy agresivas adoptadas por el Tribunal Supremo en la década de 1990 y a principios de los años 2000, para afirmar el poder de anular esencialmente la legislatura. Y aunque en Estados Unidos estamos acostumbrados a ver que un tribunal puede declarar cosas inconstitucionales, aquí tenemos una constitución escrita y en Israel no. Y así la norma que están utilizando para anular los estatutos es simplemente si los jueces piensan que el estatuto es razonable. Y eso es una extraordinaria afirmación de poder, y es el retroceso que estamos viendo hoy. ¿Cómo compararía el Tribunal Supremo israelí y el Tribunal Supremo estadounidense? No es una buena comparación por la sencilla razón de que en Estados Unidos tenemos una constitución escrita. Y aunque ha habido momentos en los que la derecha o la izquierda en el tribunal han sido agresivas en la afirmación de su propio poder frente a la legislatura o las ramas políticas, el Tribunal Supremo siempre ha estado limitado por el hecho de que está interpretando una constitución. Se trata de interpretar un documento escrito. No se puede llegar muy lejos pretendiendo que un documento escrito dice algo que no dice. Así que hay limitaciones. En Israel, como no hay constitución escrita, el Tribunal Supremo, en ejercicio de su poder de revisión judicial, simplemente ha invocado su propio juicio sobre lo que es una buena idea. Y francamente no se me ocurre nada menos democrático que eso. La idea de que esto se está caracterizando como un ataque a la democracia es realmente perversa. Una de las normas que al parecer utiliza el Tribunal Supremo israelí es que es razonable. ¿Es así como se toman muchas de las decisiones? Sí, y de hecho, el más reciente, realmente creo que debería ser sorprendente, pero no lo es. La más reciente decisión de la Corte Suprema, justo creo que fue un mes, el viernes de la semana pasada, fue decidir que un nombramiento de un ministro de gabinete por el primer ministro Netanyahu no podía entrar en vigor porque no era razonable. Porque a los ojos de los jueces, el hombre tenía antecedentes penales, que los tiene, y por lo tanto no era razonable hacerlo ministro de gabinete. Bueno, es una decisión bastante sorprendente cuando 400,000 personas votaron a este partido político y forma parte de la coalición. Así que 11 jueces decidieron que la decisión del votante no contaba. ¿Cómo ves el progreso de esto en este momento? Tengo entendido que los comités de la Knesset están hablando de ello, debatiéndolo. ¿Cómo cree que está progresando?
Para ser honesto, realmente no sé qué va a pasar. Veo que los periódicos israelíes informan de que el presidente del país, que es nominalmente el jefe de Estado, pero en realidad es una figura decorativa, como la reina de Inglaterra, está intentando por todos los medios llegar a algún tipo de compromiso. La oposición a esta propuesta ha sido absolutamente exacerbada, y creo que es así porque reconocen que si esto se aprueba, el poder que ha sido ejercido por el Tribunal Supremo y por las personas que componen el Tribunal Supremo va a desaparecer. Y los ataques a la propuesta han sido asombrosos. Quiero decir, la idea de que esto podría ser caracterizado como un ataque a la democracia creo que es aureliano. Pero creo que hay algunos pasos hacia un compromiso. Hay mucho terreno que cubrir antes de que se pueda llegar a un compromiso, así que no sé. Y el otro comodín es que si el Poder Legislativo aprueba una reforma, siempre cabe la posibilidad de que el Tribunal Supremo la anule por irrazonable. Y no sé qué pasaría entonces. Y creo que nadie lo sabe tampoco. Así que básicamente en términos legales estamos en aguas desconocidas, también en aguas desconocidas políticas. Muchísimo. Bueno, Jerome Marcus, gracias por su perspicaz análisis y por ayudarnos a entender exactamente lo que está pasando en esta reforma judicial aquí en Israel. Ha sido un placer estar contigo. Muchas gracias. Más adelante, mientras la guerra en Ucrania hace estragos, las minas rusas que acechan bajo la nieve y el hielo amenazan la vida de los civiles. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. La edición educativa de Superlibro se transforma. Ahora con un solo clic tienes el acceso a material educativo Superlibro en línea. Videos, enseñanzas, juegos, música y lecciones increíbles para discipular por todo un año a los niños en tu casa o en tu iglesia. Conviértete en un héroe de la fe adquiriendo una suscripción anual para que los niños de tu iglesia vivan la experiencia Superlibro. Ingresa a escuelasuperlibro.com para conocer más de este increíble material. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano. El Pentágono está enviando discretamente armas estadounidenses a Ucrania desde un enorme arsenal en Israel. Esto según un informe del New York Times que detalla el envío de miles de proyectiles de artillería estadounidense a Ucrania. Este arsenal oculto, situado en Israel, está reservado para que los Estados Unidos lo utilicen en conflictos militares en Oriente Medio. Israel también está autorizado a utilizar la munición para emergencias. Israel se ha negado a suministrar a Ucrania sus propias armas por temor a las represalias de Rusia. Sin embargo, Jerusalén ha suministrado a la nación abatida por la guerra enormes cantidades de ayuda humanitaria. El conflicto en Ucrania se ha convertido en una sangrienta guerra de desgaste. Hoy las minas rusas se esparcen en tierras de cultivo ucranianas abandonadas, lo que hace temer que exploten incluso después de que acabe la guerra.
Miles de pueblos del este de Ucrania tienen ahora este aspecto. La mayoría de sus habitantes han huido o han muerto en los combates. Una vez liberadas las zonas de la ocupación rusa, la gente empieza a volver. El inconveniente es que los militares rusos han dejado minas terrestres, trampas explosivas y artefactos explosivos improvisados que cubren el paisaje, lo que significa que nadie está a salvo. Puede ser real, puede ser campos, puede ser infraestructuras críticas. ¿Cuáles son los más peligrosos por ahora? Son los cúmulos. Si los tocas, puedes hacer volar patios, caminos, campos, a todos, cientos, tal vez miles, pero tenemos una oportunidad. Todos mis hombres tienen que estar en las zonas peligrosas. El reto es que no hay ningún campo de batalla que sea exclusivamente de soldados para siempre. Estados Unidos se ha alejado de las municiones dispersables, las municiones antipersonas y antiblindaje. Y puede seguir siendo peligroso durante décadas. Este es otro tipo de terror ruso al que habrá que hacer frente durante años. Es aún más cruel y mezquino que disparar un misil, porque no hay ningún sistema antiminas que pueda destruir al menos parte de la amenaza como hace nuestra defensa antiaérea. Mucha gente conoce la alegría de pasear por el bosque aquí en Ucrania. Es un pasatiempo común, pero ahora con casi 2 millones de acres de tierra contaminados por minas terrestres, pasarán generaciones antes de que la gente pueda volver a hacerlo. Y esto significa que lo que antes era un pasatiempo agradable ahora podría ser una cuestión de vida o muerte. Incluso cuando no está en una zona de combate activo, las minas pueden ser inestables y no sabes cuánto tiempo llevan ahí. En el momento en el que te pones encima de esa cosa, puede detonar. Pero estas son cosas que, ya sabes, van a matar a los niños en el camino. Algunas de estas minas que están viendo en Ucrania matarán a niños. Ryan Hendrickson está muy familiarizado con las minas terrestres y los artefactos explosivos improvisados, gracias a su carrera como boina verde estadounidense. En el 2010 pisé una mina terrestre, casi me cuesta la vida. Hice 7 viajes más a Afganistán como boina verde. Al dejar el ejército se preguntó cuál era el plan de Dios para su vida en adelante. Todos, especialmente los veteranos, luchan con el propósito. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Qué huella voy a dejar cuando me haya ido? ¿Seré recordado? Mucha gente se hace esa pregunta y yo estaba buscando ese propósito. Después de que Afganistán se cerrara como se cerró, lo encontré. Ya sabes, en febrero cuando Rusia intensificó la guerra aquí en Ucrania. Hendrickson se dirigió entonces a Ucrania. No sabía exactamente qué ayuda podría ofrecer. Los estadounidenses no tenemos que vivir con miedo de nuestro próximo paso, pero gran parte del mundo sí. Y Ucrania cuando este conflicto termine, Ucrania va a terminar siendo el país más minado del mundo. Es una locura la cantidad de destrucción civil aquí. Es solo uno de los lugares que estamos investigando. Ahora Ryan trabaja en la primera línea, asumiendo la peligrosa tarea de desarmar docenas, incluso cientos de minas terrestres en un día. Me han preguntado varias veces cómo las localizo. Así que aquí había uno. Ya he tirado de eso. Y luego aquí hay 3 y 4 y entonces empiezas a ir cuesta arriba. Siento, en primer lugar, respeto por un tipo como él. Es un trabajo muy difícil ir a otro país en guerra y no puede estar con su mujer, con su familia. Es muy importante y lo aprecio. Para este viejo soldado no se trata de elogios. Es tener la fe y la esperanza de que algo positivo puede salir de su propia tragedia. Creo que decidir cuándo nazco y cuándo muero, eso no está en mis manos. Así que todo en medio de la vida es extremadamente corto. Así que, ¿por qué no ayudar a la gente mientras estás aquí? En el sur de Ucrania, soy Chuck Holton para CBN News. Más adelante, un juez sudafricano de alto rango paga un precio por apoyar a Israel. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast.
¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar 3 versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás 4 iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil!, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Hello, I'm Chris Mitchell from Jerusalem. I want to invite you to be informed of everything that is happening in the Middle East, how it affects the Christian church around the world with our program, Jerusalem Dateline. The most important news, politics, history, and much more information told right here from the Holy Land. Jerusalem Dateline, todos los miércoles a las 19 por las plataformas digitales de Mundo Cristiano y todos los viernes a las 14:30 por enlace, hora del centro. Hola, soy Francisco Laínez desde El Salvador. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. El expresidente del Tribunal Supremo de Sudáfrica, Mogin Mogin, fue muy criticado por los comentarios pro-israelíes que hizo en su país. A pesar de la oposición, se mantuvo firme. CBN News habló con él sobre por qué considera importante apoyar a Israel y cómo ha difundido el evangelio en Sudáfrica. Señor presidente del Tribunal Supremo, gracias por estar aquí con nosotros en CBN News. Cuéntenos, su primera vez en Israel, ¿cómo ha sido? Ha sido una revelación. Nunca supe que la Biblia pudiera cobrar tanta vida. Una vez que una persona va más allá de la simple lectura de la Biblia y viene a Tierra Santa para experimentar lo que nuestros antepasados espirituales tuvieron que pasar, caminar por donde Jesús caminó, caminar por donde Abraham e Isaac caminaron, ha sido realmente una revelación. Ha sido una bendición. ¿Qué tipo de relaciones le gustaría ver entre Sudáfrica e Israel? El tipo de relación que Dios quiere ver entre Sudáfrica e Israel. Me gustaría ver un Isaías 19 cobrar vida. Ya sabes, Isaías 19, versos 19 al 25. Me gustaría ver construida la autopista que conecte no solo Sudáfrica, sino a toda África con Israel y con Asia, para que las bendiciones que nos prometen los versos 24 y 25 puedan cobrar vida. La sanidad de nuestras respectivas tierras y las bendiciones, el retorno del pueblo a Dios, para que juntos como ellos, hechos imagen y semejanza de Dios, podamos servir al Señor, podamos amarnos los unos a los otros. Recuerden que un mandamiento que Jesucristo nos dejó es amarlo con todo nuestro ser, como el hombre de Dios estaba predicando en este momento, pero también amar a nuestro prójimo, tal y como nos amamos a nosotros mismos. No debería haber mucho espacio de hecho, ningún espacio para el odio en nuestra relación. Así que oro por unas relaciones sanas entre mi país e Israel, y entre mi país y todas las demás naciones. Ha recibido muchas críticas por su posición respecto a Israel. Háblenos de ello. ¿Por qué era tan importante mantener su postura? Bueno, expresé mi amor por Israel, expresé mi amor por Palestina, expresé mi amor por los judíos, expresé mi amor por los palestinos. Dije que amaba a todo el mundo, pero parece que algunos querían que dijera que odio a Israel. No odio a Israel, no odio a los judíos. Así que recibí críticas por ello. Entiendo que la gente tenga una perspectiva diferente, pero mi postura respecto a Israel se basa en la palabra de Dios. Y a menos que quiera dejar de ser hijo de Dios, no hay forma de que pueda empezar a odiar a nadie, ni a Israel, ni a Palestina, a nadie. Solo odio al diablo y sus malas acciones. Amén. Este es un momento importante para estar con el pueblo de Israel.
Es un momento importante para basarse en la palabra de Dios y proclamar la palabra de Dios tal y como el Espíritu de Dios nos lo revela. Y eso se extiende a lo que uno tiene que decir sobre Israel. Eso tiene que ver con una postura con Israel, una postura con Palestina o con cualquier otra nación para el caso. Algo más en su corazón, presidente. Bueno, debo decir que me siento bendecido sin medida por estar aquí en Tierra Santa. No puedo esperar visitarla de nuevo y tratar de fortalecer, ya sabe, la profunda comprensión de la palabra de Dios y las responsabilidades que descansan sobre nuestros hombros como hijos de Dios, particularmente en este momento en el que hay un fuerte movimiento anticristiano alrededor de las naciones de la Tierra. Entiendo también que después de COVID o durante COVID estuviste predicando por todo el país. ¿Cuál era su mensaje? Bueno, mi mensaje que el Señor me dio fue sobre la esperanza. Era sobre la sanidad, sobre el amor y también recordaba a la nación sobre las maravillosas profecías que el Señor nos ha dado sobre nuestro futuro como nación, como continente y también la necesidad de reconsiderar nuestra relación con Israel. Está ahí en las palabras proféticas que el Señor nos ha dado. La última pregunta que tienes: al ver estos movimientos anticristianos en todo el mundo, ¿cómo debemos actuar y permanecer los creyentes en estos días? Debemos estar orando por avivamiento. Y más que nada, debemos tener mucho cuidado de no ser atrapados por el movimiento de odio que va en esta dirección o en la otra. Nuestro mensaje es un mensaje de amor. Tenemos que amar a Cristo como Cristo amó. Recordar que cuando lo odiábamos y lo matábamos, Él nos sonreía. Así que debemos abrazar el mensaje del amor y difundirlo. Más adelante, un triste capítulo de la Segunda Guerra Mundial. Los británicos impidieron entrar en Tierra Santa a los refugiados judíos que huían de la Alemania nazi. Mundo Cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la Iglesia del mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije: Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico impidió que miles de judíos llegaran a su patria bíblica. Hace varios años publicamos un reportaje sobre cristianos británicos que viajaron a Israel para disculparse y enmendar sus errores. A la luz del próximo día de conmemoración del Holocausto, merece la pena volver a recordarlo. La corresponsal de CBN en Oriente Medio, Julia Stoll, tiene esta historia. You're late. I am trying to save a Jewish child. Lady, you're 10 years late. Almost 2 million Jewish children were butchered like animals.
La renombrada película Éxodo, protagonizada por Paul Newman en el papel de un judío, describe los hechos ocurridos en torno a la Segunda Guerra Mundial. Durante 10 años, el organismo británico que supervisaba Palestina rechazó a miles de judíos que escapaban de Europa. Este puerto de Haifa era conocido como el Muelle de las Lágrimas. De 1938 a 1948, los británicos impidieron que más de 90 barcos atracaran aquí. Transportaban a decenas de miles de judíos que huían de Europa. Estoy aquí para conmemorar a los judíos que sufrieron o murieron como consecuencia de las vergonzosas políticas del gobierno británico de la época. Los rechazamos y los pusimos en campos en Chipre y en Mauricio, e incluso algunos de ellos fueron devueltos a campos de deportación en Alemania. Y otros que no fueron rechazados de su tierra fueron encarcelados aquí en este campo de detención. Los británicos básicamente encerraron a miles de refugiados judíos aquí en el campamento de detención de Atlit. Rociaron a los recién llegados con pesticida, los enviaron a las duchas y separaron a los hombres de las mujeres. Es una parte de la historia que a menudo se pierde entre la Segunda Guerra Mundial y la fundación del Estado judío, pero Rosie Ross y otros cristianos británicos no lo olvidaron. Todo este periodo de la historia británica es algo que ha estado en mi corazón por mucho tiempo, y la necesidad de que la gente de Gran Bretaña realmente confiese y se arrepienta por lo que Gran Bretaña hizo en este tiempo. Ross inició el grupo Reparando la Brecha y organizó un día de arrepentimiento. Alrededor de 200 cristianos británicos, así como víctimas judíos de la época, se reunieron primero en el puerto de Haifa y después en el campo de detención. Como hemos recogido confesiones y oraciones con profundo dolor por el hecho de que nuestras naciones renegaran de la Declaración Balfour y dieran la espalda al pueblo judío. Sabemos que el pasado no puede cambiarse, pero puede redimirse. Los cristianos repartieron Biblias para conmemorar el incidente en el que un comandante de un barco británico ordenó quemar todos los libros en hebreo y yiddish. Los supervivientes tuvieron reacciones encontradas ante el llamamiento cristiano. Si los perdono, ¿resucitarán a los muertos? No hay perdón para esto. Ninguno. Nada en el mundo puede traerlos de vuelta. Quería reunirme con otros británicos para conocer su opinión sobre los acontecimientos. Y ahora veo que no solo es una reunión, sino también para pedir perdón. Es muy importante. Estoy muy contento de participar en este evento. El orador principal, Lord Simon Isaacs Reading, dijo que la cuota británica de inmigración incumplía su contrato con el pueblo judío. Este contrato fue la Declaración Balfour en 1917, el Trato de San Romeo en 1920 y todo eso fue ratificado en el Trato de Versalles en el 23. Fue el contrato que esencialmente el gobierno británico rompió. Dijo que habían dos razones: apaciguar a los árabes y un gobierno laborista esencialmente antijudío. Reading espera que el gobierno británico admita su error al romper el acuerdo de Balfour y causar sufrimiento y muerte a miles de judíos. El coronel Richard Kemp, excomandante de las fuerzas británicas en Afganistán, dice que también hay un mensaje para hoy. No para condenar a Israel cuando no se le debe condenar, sino para defender a Israel, para apoyar a Israel como Israel nos apoya a nosotros tan a menudo. Julie Stoll, CBN News, Puerto de Haifa y Atlit, Israel. Repairing the Breach está planeando otra conmemoración para mayo del 2023. Para más información sobre el próximo evento, visite www.lnf.org.uk/RTV. Bien, eso es todo para esta edición de Jerusalem Deadline. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y pueden acceder al contenido de CBN a través de nuestras aplicaciones y envío de correo electrónico. Soy Chris Mitchell. Nos vemos la próxima vez en Jerusalem Deadline.